Hola, ¿qué tal? Dando continuación a nuestro curso de iniciación cristiana, vamos a revisar hoy el tema número 17 que se llama La confesión, la fiesta del perdón y la reconciliación. Y pues como es debido, nos sellamos con una gotita de la cruz de nuestro Señor y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues hoy vamos a revisar, ¿verdad?, la importancia del sacramento de la reconciliación, en donde Dios, en su infinito amor, siempre nos va a dar su perdón y su misericordia, para que nosotros nos acercamos a Él con confianza y sin temor. Él sabe nuestra naturaleza, Él sabe qué débiles somos y en consecuencia pues nos deja esta gran herramienta que es la reconciliación. Es un sacramento. Para aquellos que van a hacer la primera comunión, siempre nos quedamos con el asunto de la comunión, del sacramento de la comunión. Va a ser el niño la primera comunión, va a ser el muchacho la primera comunión. Sin embargo, en este acto, en realidad hacemos dos sacramentos. ¿Cuál? El de la reconciliación y la comunión. En un mismo evento, vamos a decirlo así, en diferentes momentos, pero en la misma circunstancia. Y bien, vamos a entrar en materia, ¿sí? Recordando que pues una manera de mantenernos unidos a Cristo y a Dios Padre en el cielo es por medio de la oración. Y vamos a leer el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultará inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa, oh Dios. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si no te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu inquebrantable, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstrúyeme las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán los novillos. Gloria a Dios. Bien, ¿por qué decimos gloria a Dios? Cuando leemos un salmo, de siempre es una proclamación, es una alabanza y por eso contestamos gloria a Dios. Cuando leemos una lectura bíblica, una cita bíblica, decimos palabra de Dios. Bien, aclarados los puntos, bien, vamos a entrar en materia. Como siempre, nos iluminan con una historia muy cercana a las actitudes humanas. Vamos a leer la historia que se llama La cuerda de Dios. Cuentan que un andinista, obsesionado por conquistar el pico de una inexpugnable montaña, después de años de preparación solitario
inició muy de madrugada su travesía. Quería la gloria para él solo y por esta razón subió sin avisar a sus compañeros del campamento base. Empezó a subir. Se fue haciendo cada vez más tarde. Decidió hacer cumbre lo antes posible. Optó por no acampar. Seguir escalando. Oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. No se podía distinguir absolutamente nada, y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Cero visibilidad. Todo era negro, profundo y sin límites. Cuando trepaba por un acantilado a unos pocos metros de la cima, resbaló y cayó al vacío violentamente. El andinista apenas alcanzaba ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad, por la nada. Seguía cayendo. En esos breves pero angustiantes segundos, pasaron por su mente todos los episodios gratos y no tan gratos de su vida. Pensaba en la cercanía de la muerte. De repente, un estampido seco y fulminante detuvo su vertiginosa caída. Sintió el fortísimo tirón de la soga que lo amarraba al arnés a las estacas clavadas en la roca de la montaña. Su cuerpo pareció quebrarse en dos. Al recuperar la respiración en ese momento de terrible inquietud, suspendido en el aire, no pudo más que gritar desesperadamente: «Ayúdame, Dios mío». De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: «¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que yo te puedo salvar?» «Por supuesto, Señor». «Entonces corta la cuerda que te sostiene». Hubo un largo e interminable silencio. El hombre atemorizado se aferró más aún a la cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron al andinista muerto, congelado, colgado, agarrado a las manos fuertemente a la cuerda, a solo 2 metros del suelo. Bien, muy ilustrativa esta narración del día de hoy, ¿sí? Cómo nos narra, cómo de boca es bien sencillo decir que sí creemos, que sí tenemos fe, que sí. Pero en el hecho nos cuesta tanto trabajo creer, hacer las cosas que se nos pide desde lo alto, como pues inspirados por el Espíritu Santo. Es como nos podemos enterar cuando algo es de Dios. Van a escribir en su cuaderno y responder las 3 preguntas que vienen ahí en su libro, en la página 112. Dice: ¿qué es lo que te llamó más la atención? ¿De verdad crees que en el perdón de Dios? Hay que razonar esta respuesta. ¿Por qué sí crees o cómo es que puedes dar testimonio de que sí crees o no crees porque no crees? ¿Cuánto tiempo hace que no vives tu reconciliación con Dios? Esto se refiere a hace como cuánto tiempo que no te confiesas, o si no lo has hecho, ¿cómo te hace sentir todo esto? ¿Cómo es posible que, digo, no es cuestión de juzgar, sino de hacer una pequeña reflexión de qué manera nuestro estilo de vida se apega un tanto más a los deseos del Señor o a los deseos personales, y que estos se opongan entre ellos y por tanto no honren a Dios como tal, ¿sí? Aquí en este sentido, ¿cómo no podemos reconciliar la vida con las enseñanzas de Jesús? Bien, vamos a leer en la Biblia la lectura de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Vamos a leer aquí en la Biblia. Dice: Jesús puso otro ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde». Y el padre la repartió entre ellos. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano y allí malgastó su dinero en una vida
desordenada. Cuando lo gastó todo, sobrevino en esa región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con comida que daba a los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue entonces cuando entró en sí. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Partió pues de vuelta donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Entonces el hijo le habló: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó: ¿qué significaba todo eso? Este le dijo: tu hermano está de vuelta y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado con buena salud. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces el padre salió a rogarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo después de haber gastado tu dinero con prostitutas y para él haces matar el ternero gordo. El padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios, y en casa contestamos: te alabamos, Señor. Bien, esta parábola en particular, ¿verdad? Le llaman la parábola del hijo pródigo, un hijo ingrato que se alejó, que pidió la herencia. Pedir la herencia tiene muchos significados en nuestra cultura y en otras, ¿no? Es como desear. La herencia normalmente nos la dan cuando los padres fallecen, cuando la persona, la poseedora de los bienes fallece. Antes no. Por tanto, ¿verdad? Ese anhelo del joven por descubrir el mundo y por vivir cosas diferentes le hace pedir su herencia sin importarle el daño que pudiera causar a través de esa petición. Posteriormente se da cuenta, ¿verdad? Malgasta todo lo que no le ha costado, todo lo que no ha sabido valorar porque no es producto de su trabajo al 100%, y se gasta todo. Viene la crisis, viene la hambruna, viene la escasez y él se ve en la obligación de trabajar. Y ahí es cuando se da cuenta que en su dignidad de hijo de aquel padre generoso, él está mal porque ni siquiera lo dejan comer de la comida de los cerdos. Y ahí es cuando cae en la cuenta. Cuando él tiene hambre, necesidad y está siendo trabajado, él se da cuenta de que con su padre las cosas pueden estar mejor, aún siendo un sirviente de él. El menor de los sirvientes dice: está mejor que yo ahorita. Y entonces decide regresar a la casa del padre. Toma sus cosas y se va. En alguna versión de otro evangelista, ¿verdad? Nos dice: como todas las tardes el padre salía a ver si su hijo regresaba. El Señor está esperando a cada uno de nosotros
cualquier tarde, cualquier día que regresemos a Él. Y esto hoy en día es posible gracias a la reconciliación. El sacramento de la reconciliación lo instituye nuestro Señor Jesucristo, cuando en la persona de Pedro le dice: tú eres Pedro y en ti voy a edificar mi iglesia. Lo que tú ates aquí será atado en el cielo, y lo que tú perdones aquí será perdonado en el cielo. Es decir, ahí nos invita a confesar, reconocer nuestros pecados, a darnos cuenta, regresar a la casa del Padre, pedir perdón y tomar nuestra dignidad de hijos, como lo hizo el Padre al Hijo pródigo. Dijo de manera inmediata: tráiganle la vestidura. La vestidura implicaba cierto estatus. Y pónganle el anillo. El anillo era la alianza. Así como los esposos cuando se casan se entregan una alianza en donde mutuamente se corresponden y se pertenecen en un sentido de unidad, no de posesión. Asimismo, el Señor en el sacramento de la reconciliación que le confiere al sacerdocio de Pedro, nosotros podemos volver al Padre y renovar esa alianza de unidad con Él. Es por eso que la Iglesia nos enseña, ¿verdad?, que el pecado es una ruptura directa con Dios. Rompe nuestra relación con Dios. Y si vamos un poquito más allá, el pecado también rompe la relación con los de al lado. Cuando alguien comete pecado, cualquiera, se siente avergonzado, se siente indigno. Y entonces se aleja de las personas. Procura no verse siquiera entreverado o confrontado a alguna situación que haya cometido y que pueda ser reprochable aún en su grupo social o familiar. Por eso el pecado es tan terrible, porque no tan solo nos aleja de Dios, sino nos aleja de nuestros seres más queridos. Solo Dios perdona los pecados. Miren, a veces escuchamos cosas como que yo para qué me confieso, yo puedo ir y gritar en el monte mis pecados si sé que Dios me escucha, yo para qué voy con el sacerdote si seguramente comete más pecados que yo. Tenemos muchas excusas para no acudir al sacramento de la reconciliación. Me da vergüenza, me vaya a reconocer y qué va a decir de mí. Bien, pues todos esos pretextos quiero decirles pues que salen sobrando, porque es el Hijo del Hombre quien tiene el poder de perdonar los pecados en la tierra. Fue Jesús quien dijo: tus pecados han sido perdonados. Él fue el primero, estando entre nosotros, tenía esa capacidad y les decía a un grupo de fariseos y maestros de la ley, ¿qué es más fácil, sanar un paralítico o perdonar los pecados? Y decirle tus pecados son perdonados. Bueno, pues desde ahí Cristo instituye el sacramento de la reconciliación como un medio para estar cerca de Él, para romper la barrera que nos separa de Él, ¿sí? Y luego esa virtud divina se la transfiere o se la confiere a los hombres, ¿sí?, por medio de Pedro, ¿sí?, para que lo ejerzan en su nombre. Cuando el Padre nos da la absolución en el sacramento de la conciliación, dice: yo te absuelvo en nombre del Padre, el Hijo, o sea, no de boca suya, sino de Dios mismo. Bien, Benedicto XVI, ¿verdad?, nos recuerda que el amor a la Eucaristía lleva también a aprender apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Pues claro, si yo quiero compartir el pan de la comunión, después de haber hecho la comunión, ¿no?, ahorita los que ya comulgan, si yo quiero compartir, pues tengo que estar en estado de gracia. Pero si por alguna razón hay mancha de pecado en mi ser, pues tengo el recurso de la reconciliación. Entonces, querer ser partícipes de esa comunión, del cuerpo y la sangre de Cristo, también es una invitación a continuamente estar en reconciliación, las veces que sea necesario, hasta que aprendamos a vivir sin estado de pecado, hasta que regularicemos nuestra situación personal y nos liberemos de ese pecado. Lo ideal, ¿verdad?, la Iglesia nos sugiere, por lo menos una vez al año nos debemos estar confesando. Ahorita, por ejemplo, estamos en temporada de Cuaresma
Y seguramente es una buena temporada para acudir a ese sacramento, los que pueden, y me refiero en este grupo, pero es una sugerencia. ¿Por qué, verdad? Porque se nos pide, fíjense lo que dice la Iglesia, pedimos a nuestros fieles valorar este regalo maravilloso de Dios y acercarse a Él para renovar la gracia bautismal y vivir con mayor autenticidad la llamada de Jesús a ser discípulos y misioneros, es decir, estar en constante estudio y predicar. ¿Cómo? Pues libre de pecado, ¿verdad? Que sería lo ideal. Bien, aquí ya en la página 114, ¿verdad? Nos viene un poquito detallado los roles de ese Evangelio de San Lucas que acabamos de leer. Y ahí de alguna manera, ¿verdad? Nos dice cómo el don de la reconciliación se manifiesta en toda su plenitud. Suceden dos cosas, ¿verdad? O tres cosas fundamentales de acuerdo a los personajes. Y ahí podemos identificar los tres momentos de la reconciliación. Por ejemplo, el hijo pródigo es un hombre, cualquiera de nosotros, todo hombre, que fue tentado y hace esa ruptura con el Padre. Se va, pide lo que le corresponde y se va. Nos vamos con nuestros talentos, con nuestras capacidades, nuestras habilidades y nos la jugamos. En el estado de pecado pasa algo similar, ¿sí? Pecamos porque sentimos que podemos hacerlo, incluso hemos legitimado el pecado, ¿no? Como que eso de que los papás pueden darle su tunda a los niños, cuando es violencia, hemos legitimado ciertos actos que ya se nos hacen normales y por lo tanto no los asumimos como pecado. Entonces, el hijo pródigo, ¿verdad? Somos cualquiera de nosotros. Entonces, la tentación lo fascina. Y busca, ¿verdad? Desde el fondo de su ser, su miseria la toca y busca una solución. Él resuelve en su mente que si regresa con su padre, pues puede estar mejor, porque hasta los sirvientes tienen una dignidad en esa casa, una dignidad que no nos van a dar en otro lado. El Padre misericordioso es Dios mismo, ¿verdad? El que está siempre a la espera, el que anhela el regreso del Hijo. No crean que Él permite el pecado. Él deja que en un acto de libertad podamos pecar. Las reglas están establecidas, las circunstancias están más que sabidas. Por eso es que no es que Dios no exista o no pueda contra la maldad, sino que son actos de libertad. Que alguien propicie una guerra, que alguien propicie, y digo guerras internas, guerras familiares, que una madre abandone sus hijos, no sé, situaciones de pecado, hasta pecado social, que no cuidamos nuestra naturaleza, en fin. Es Dios mismo, ese padre que dice, cuando el hijo le dijo, dame la herencia, pues él dejó, le dio su dinero en confianza, quizás se imaginaba lo que iba a suceder, quizá no, pero desde el momento en que le dice, me voy, hay una separación, hay una ruptura, pero en su generosidad lo recibe. Con la misma dignidad con que se fue, Él se la devuelve porque la va a perder por allá. Así, la reconciliación con el Padre Celestial. Ya fuiste a desperdiciar los talentos. Te di talento para cantar, pero ¿qué crees? Se generó un vicio, por decir algo, ¿no? En el peor de los casos, no llegas ni a tu casa a ver cómo están tus hijos, tu familia, por andar en el yijajay, en la parranda. Y por eso, Él siempre está esperando a que abramos conciencia y podamos regresar. El hermano mayor, cualquier hombre, todo hombre, que puede sentir envidia, experimentar egoísmo, porque pues los que estamos dentro pensamos que somos muy buenas personas, ¿verdad? Y no podemos alcanzar a entender que el pago es el mismo. No hay niveles en el cielo, en la gloria con el Señor, no hay niveles. Incluso
cuando Pedro y los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿quién es el más importante de nosotros? O sea, él anuncia la pasión y ellos se sacan de onda y le dicen, ¿y quién seguirá? O sea, en importancia, ¿quién es más? Y el Señor les contesta, el que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño y se ponga al servicio de los demás. Y entonces, ¿verdad? Este hermano mayor, a pesar de que estaba con el Padre, a pesar de que le servía fielmente, nunca sintió la confianza ni sintió la libertad de decirle a su padre, dame un cabrito para compartir con mis amigos. El egoísmo es tan fuerte que a lo mejor nunca se le había ocurrido, pero ese día se le ocurrió. A este le da el becerro gordo y a mí ni un cabrito para con mis amigos. A lo mejor nunca lo pidió. Y entonces al Padre, ¿verdad? Hay que manifestarle nuestros sentimientos y hay que hablar de nuestros dolores para que Él nos diga, tú estás conmigo. Todo lo mío es tuyo, no te angusties, no te enojes, no guardes esos sentimientos en tu corazón. Son tres personas que en cualquiera de ellas nos podemos reflejar. Ojalá y nos reflejáramos en el Padre misericordioso y tener esa capacidad de perdonar porque hace falta. Hace falta perdonar, vivir con menos recelo en la vida. En esta historia, ¿verdad? Puede ser entonces una historia de la familia humana, en donde nos va a mostrar esas situaciones que podemos estar viviendo en el día a día. Dice aquí, la figura del hijo pródigo en su ansia de conversión representa a todos aquellos que descubren en el fondo de su propia conciencia la nostalgia de una reconciliación en todos los niveles. Claro que el que está separado de Dios extraña, anhela esa vida de paz, de tranquilidad que solo Dios da. La confianza de que lo que estamos haciendo está bien hecho y es grato a los ojos de Dios. Antes así funcionaba el mundo. Todo lo que se hacía era para agradarle a Dios. La figura del otro hijo nos reclama la necesidad de una profunda transformación de los corazones y el descubrimiento de la misericordia del Padre y la victoria sobre la incomprensión y las hostilidades entre hermanos. ¿Sí? Me gusta esa parte de transformar nuestros corazones y entender la misericordia del Padre. A veces a nivel humano nos enoja, ¿no? Que el hermano que más mal se porta es al que mejor tratan. Y yo que me porto bien, ni siquiera se acuerdan que estoy ahí, solo el que da lata. Es decir, no podemos entender la paternidad si no entendemos esta parábola. En donde sea como sea y quien sea, es el hijo amado. Cualquiera de nosotros es el hijo amado de alguien, ¿no? Y hablo concretamente de sus padres, de sus abuelos, de toda esa gente alrededor suyo que es parte de su formación y que a veces nosotros no somos conscientes de cuánto amor nos tiene porque simplemente no nos lo dicen. El gran secreto de la vida es que te aman, aunque no como tú quisieras que te lo hicieran saber, ¿no? Hay muchos padres que aman a sus hijos, pero nunca se los dicen y los aman. Eso no quiere decir que no los amen. Bien, seguimos. Un camino de reconciliación. En nuestro corazón se van acumulando las faltas y nos alejan cada vez más de Jesús. Por lo tanto, ¿verdad? Tomar el camino de la reconciliación es tomar el camino del arrepentimiento y de la reparación del mal que hemos hecho. Si tu pecado ha dañado a otras personas, es correcto pedir perdón, es correcto resarcir el daño. Hay situaciones que no es conveniente, pero eso se comentan con su confesor, ¿sí? Si vale la pena o es necesario reparar el daño hecho. Porque eso es tomar, es decir, no es suficiente con tener el propósito de no volver a pecar, sino también reparar el daño hecho. Que si tu pecado es de omisión porque no le pones suficiente atención a tus padres, no los obedeces, es momento de resarcir. ¿Cómo? Pues sentándolos un día a ver la tele y tú encargarte y hasta hacerles un refrigerio frío o lo que esté a tu alcance para reparar ese daño y que sepan que sí los amas, que sí quieres volver a esa vida de unidad,
a esa vida de comprensión en tu iglesia doméstica, allí en ese espacio, para posteriormente, ¿verdad?, poder ir con el sacerdote, confesar nuestro pecado y liberarnos totalmente. Bien. El sacramento de la reconciliación es un proceso que tiene los siguientes pasos. Estos son los pasos para una buena confesión, como les conocemos. Examinar la conciencia. Fíjense qué importante saber en dónde sí y en qué he fallado. El dolor de haber ofendido a Dios, la vergüenza, la pena, la inseguridad de pedirle algo más porque sabemos que no estamos en estado de gracia. 3. Propósito de enmienda, es decir, tener la firme convicción de no volver a pecar. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Hay muchos recursos, la oración constante es uno de ellos. Decir al sacerdote los pecados con humildad y confianza. A veces la gente se atormenta porque la forma en que pecamos puede ser muy grave, muy vergonzosa. Sin embargo, al Padre solo le interesa en ese examen de conciencia que visualices el pecado y que le digas cuál es. ¿Sí? Soy muy chismosa, le levanto falsos a la gente. Bueno, Padre, atento contra el 8º mandamiento. ¿Sí? Que es no mentir, ¿sí? No injuriar. ¿Sí? Al Padre lo que le interesa es el pecado. A veces los detalles salen sobrando. Cumplir la penitencia. El sacerdote, hacer lo que el sacerdote nos pide, rezar, como se dice, nos puede pedir hacer o rezar como señal de conversión interna, de renovación de vida y de comienzo. Cuando dice hacer, es eso. Es que, Padre, me acuso de ser desobediente con mis padres. Bueno, entonces ya no los vas a desobedecer y, ¿verdad? Esto nos lleva a la nueva etapa, la conversión como tal. Entonces, ¿sí?, después de haber recibido ese sacramento, damos gracias y reconocemos que la reconciliación es una obra de Dios, no de nosotros, y que por su amor no tiene fin y es más fuerte que nuestros pecados. Van a contestar sus cuadritos de ahí lo que aprendimos el día de hoy y a qué nos compromete. Y lo que vamos a hacer con la parte de memorizo, ¿sí?, ahí en su cuadernito, en esta ocasión vamos a transcribir la pregunta y la respuesta. Y enfrente, abajo o a continuación de que terminen de transcribir en su cuaderno, ¿sí?, vamos allí a poner cuál sería nuestra guía, o sea, a dónde nos conduce esta parte. Por ejemplo, dice, ¿por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Y nos contestan, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana, es decir, ya no somos infranqueables al pecado. Cristo constituyó este sacramento para conversión de los bautizados que se han alejado del pecado por él. ¿Yo cómo lo veo? Aquí vamos a decir que gracias a este sacramento nosotros podemos una y otra vez acercarnos al Señor y arrepentirnos de todos nuestros equívocos. Es decir, vamos a reflexionar estas 3 acepciones, pregunta-respuesta, las vamos a reflexionar y qué practicidad tienen en nuestra vida diaria. Y pues ya saben, contestamos, ¿verdad?, con una oración personal. Ahí escriben su oración. Y si tienen alguna duda, la escribimos. Yo les encargo que por favor me manden las fotografías tanto del cuaderno, lo que va en el cuaderno, como lo que contestamos en el libro, para darle seguimiento a su evaluación. Y de aquí empezar a vivir ese momento de reconocernos pecadores. Si ya te puedes confesar porque ya tienes la primera comunión, ve, confiésate y comulga, los que se van a confirmar. Si todavía no la tienes, recuerda que tenemos una unidad en la iglesia. Busca tu comunidad, busca tu grupo y trata de integrarte a las actividades, pues,
para que en este momento vaya creciendo tu fe y tu desarrollo como cristiano. Y pues no habiendo otra cosa que decir, chicos, les agradezco mucho su atención. Queden con Dios y nos despedimos al abrigo de nuestra Santa Madre María y le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.